Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra clase de ofimática de Google nivel 2. El día de hoy vamos a seguir con Forms. Ya habíamos hecho un Forms la clase pasada. Y la clase de hoy, bueno, también se habían compartido sus formularios para responderlos, para cargarlos allá a la plataforma. ¿Ok? Bueno, lo siguiente que vamos a hacer, yo voy a abrir el último formulario que realicé. ¿Ok? Realizar el formulario que realizamos en clase. Vamos a dar un momentito para que cada quien vaya abriendo su formulario. Vamos a dar un momentito, porque parece que tiene problemas de carga, como que nos mandaba ahí unos mensajes erróneos. Ok, perfecto. Ok, ahora, ya cuando nosotros tenemos nuestro formulario concluido, pues más o menos se va a ver así. Ok, ya los habíamos también compartido, habíamos visto las diferentes secciones. Ok, y lo siguiente que tendremos nosotros que ver o que revisar es el apartado de las respuestas. Aquí vamos a encontrar el resumen de todas las respuestas que nos han enviado. Por ejemplo, vemos que el 42.9% prefiere el color azul, que el 71% prefiere los sabores dulces, ¿okay? Que la gente prefiere el clima frío, ¿okay? Entonces, el clima frío. Podemos ver que les gusta dormir, les gusta ir a conciertos, ver películas, ir al cine, escuchar música. Algunas otras personas les gustan las películas de acción. ¿Okay? ¿Qué tipo de música les gusta? Vemos que la mayoría prefiere el rock y la salsa. ¿Okay? Nos platican un poquito acerca de su nombre. En cada formulario que hicieron ustedes, pues las respuestas van a variar, obviamente. ¿Ok? Pero hasta el principio tenemos diferentes formas de visualizar las respuestas. ¿Ok? Ver el resumen total del formulario, ir viendo, por ejemplo, por pregunta, ¿ok? De las personas que respondieron. Por ejemplo, aquí tenemos la pregunta 1 y podemos ver las respuestas que seleccionó cada quien. Algunos seleccionaron una respuesta, algunos seleccionaron varios lugares, varias secciones. ¿Okay? Podemos ver aquí las diferentes respuestas que hayan colocado. O también podemos verlo de manera individual. Ahorita aquí lo estamos viendo por preguntas. En mi caso en particular, mi formulario tuvo 7 preguntas. ¿Okay? O también lo podemos ver de manera individual. Por ejemplo, de las 7 preguntas, ¿qué respondió la primera persona? ¿Ok? En este caso, pues fue Angélica quien respondió este primer forms, por así decirlo. ¿Ok? También nosotros podemos activar o desactivar las respuestas. ¿Ok? Si yo le doy aquí en desactivar, ya no permito que nadie más responda el formulario, aunque tengan el código, aunque quieran responderlo, pues ya no va a estar disponible para que lo hagan. Este es un beneficio también que nos da, por ejemplo, en ciertos periodos, por ejemplo, si tenemos una inscripción para algo, podemos configurar el formulario para que esté activo durante cierto tiempo en particular. Después de cierto tiempo, pues podemos deshabilitarlo. No se borra, solamente no admite más respuestas, al menos por ese periodo de tiempo, por ese momento que tú elijas. ¿Ok? En este caso, pues, no hay ningún problema si lo habilito. Y aquí nos dice las respuestas, tenemos en la parte superior, en el apartado de las respuestas,
Donde dice vínculo de hojas de cálculo. Todas las respuestas se van a almacenar en una hoja de cálculo. Si le doy clic aquí, yo puedo vincularlo a una hoja nueva o me dice, ¿dónde quieres que te coloque las respuestas? En este caso me dice crear una nueva hoja de cálculo y también tú puedes elegir el nombre de ese documento. En este caso le vamos a dar aquí en crear. Y nos va a llevar a esta hoja de cálculo. Va a variar, obviamente, dependiendo cada, eh, de cada formulario de cada quien, dependiendo pues también de las preguntas o cómo las hayan redactado. También se han compartido un formulario diferente a uno de sus compañeros. Y estaba bien, sin problemas. ¿Ok? Pero, por ejemplo, aquí nos va a marcar las respuestas de cada persona en cada hilera, ¿okay? En cada fila. En el apartado de las columnas está cada una de las preguntas. Yo, por ejemplo, aquí pueden ver que las preguntas no aparecen completas. Puedo cambiar la forma en la que se muestra el texto, ¿ok? Para que me muestre cada pregunta. ¿Ok? Aquí me dice cada una de mis 7 preguntas. Puedo hacer lo mismo con lo de abajo. Voy a cambiar la forma de alineación de el texto. ¿Ok? Digo, esto es como para verlo un poquito más extendido, porque tengo preguntas de modalidad abierta en la que tú puedes escribir lo que quieras. ¿Ok? Y pues cada quien puede escribir aquí, ¿no? Algo bien interesante es que siempre van a ir de manera descendente, empezando desde las más antiguas, ¿ok? Hacia las más recientes. Podemos ver incluso, pues, cuándo fue que responden cada una de estas. Por ejemplo, aquí nos dice que esta de aquí, la respuesta de uh, Santa, por lo que leímos en la última pregunta, la respondió el día de hoy. No hay nada de malo, no pasa nada, ¿ok? Muchas gracias también por participar en este formulario. Pero también nosotros podemos organizar las respuestas. Por ejemplo, si quisiéramos saber, supongamos, ponemos un formulario en el cual estamos pidiendo que nos den su información, pues podemos colocarlo por nombres, por apellidos, supongamos, por aquí ya es cuestión de que tú decidas cómo vas a visualizar esa información. El condensado siempre te lo va a hacer aquí, en esta primera hoja. Ya si tú quieres hacer alguna modificación, puedes referenciar las respuestas. Por ejemplo, ok, dame un segundito, voy a ajustar un poquito esto, de aquí para abajo. Por ejemplo, yo aquí tengo las respuestas y yo puedo cambiar el orden, cambiando la forma en la que se ordenan. En este caso están de la A a la Z, por ejemplo, la Z a la A, que me muestre las más recientes primero, ¿ok? Y si yo quiero referenciarlo, puedo hacer una hoja nueva en este documento de hojas de cálculo. Me voy a el más, ¿ok? Y aquí le puedo pedir, por ejemplo, le digo igual, me voy a mi hoja original y voy a pedir, por ejemplo, que en esa hoja me dé todas las respuestas de esta celda. ¿Ok? Seleccioné nada más la primera celda, le doy enter y pueden ver que aquí ya me aparece la pregunta. Como tal, yo no escribí nada, solamente le di igual, me fui a la otra hoja y referencié. Estoy pidiendo a esta nueva hoja que toda la información que tenga esa celda me la envíe de vuelta acá. ¿Ok? Y también puedo arrastrar esa fórmula. ¿Ok? Entonces aquí puedo irlo separando para analizarlo, si yo lo quisiera analizar de esa manera. Estos formularios de Google, pues nos sirven para muchas cosas. Ya hemos visto que podíamos nosotros realizar una tarjeta de invitación, por así decirlo, para ver quién va a asistir a un evento. Podemos hacer una hoja de requisición. Por ejemplo, si somos quienes coordinamos qué material tenemos que darle a ciertas personas o qué material se tiene que comprar,
Podemos hacer un formulario y poner ciertas características, por ejemplo, que nos seleccionen cantidades. Poner una pregunta de qué cantidad de cosas necesitas, ¿ok? Y para qué fecha las necesitas. Entonces nos va a aparecer acá y acá nosotros podemos ir almacenando esa información y analizando qué es lo que vamos a hacer con ella. Déjenme mostrarles alguno. Bueno, que ya tengo aquí, dame un segundito. El cual es justo eso. Déjenme cambiar la forma en la que comparto la pantalla. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tengo una solicitud de papelería. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un formulario. Y yo en lo particular, por ejemplo, en este formulario en particular, les indico que me digan, y es como una respuesta por cada producto. Podría hacer yo un formulario tal vez más extenso que tenga varias opciones, ¿ok? Pero yo en lo particular me funciona de esta manera. Por ejemplo, le digo, solicitud de material de papelería, ¿no? Es llenar un formulario por artículo. En este caso, por ejemplo, ¿qué cantidad de elementos necesitas? Pongamos 7. ¿7 qué? Ah, bueno. Ah, ok. Aquí estoy en el de edición, tengo que verlo desde la manera. Ok, aquí. De hecho, pueden ver que ahí ya cambió. Ok, es el correo electrónico. ¿Okay? Dice cantidad, por ejemplo, 7. ¿Qué presentación? Unidades, litros, piezas, paquetes, cajas, kilos, u otro. Okay, por ejemplo, pieza. 7 piezas de qué. Descripción, sé claro, describe el producto y si tienes el modelo y marca nos ayuda mucho más. Importante, el producto que nos pueden traer puede ser genérico. Si se trata de un paquete, indica la cantidad de unidades que debe contener el paquete. Pongamos paquete de plumas. Paquete de plumas negras, Big, 12 piezas por caja. Y aquí pues tengo que cambiarlo a caja. ¿Qué uso lo vas a ocupar? Para consumibles o trabajo consumibles. Vamos a darle enviar. Yo ya envié aquí mi pregunta, porque me dice que le registre ahí, que indique que sí me envíe las respuestas. ¿Ok? Y me da la opción de enviar una nueva o rellenar nuevamente el formulario para otro producto. Yo aquí tengo el apartado de respuestas y en ver hojas de cálculo me va a mostrar pues toda la información. Por ejemplo, yo aquí me marca la línea temporal. De hecho, aquí hice como una separación de porque quería apartar ese elemento. Me hice los correos de las personas y pues los materiales que ellas necesitan. Lo voy a mover para acá. ¿Okay? Las cantidades que ellos necesitan de cada uno de los productos. Y eso es también otro uso que le podemos dar a nuestros formularios. ¿Ok? Bueno, déjenme compartir nuevamente mi pantalla. Y voy a presentar esta otra ventana, esta otra pantalla. ¿Ok? Perfecto. Ok. Bueno, entonces, ¿ok? Ya sabemos cómo manejar nuestro formulario. ¿Ok? También cómo analizar las respuestas. ¿Tienen alguna duda del formulario? ¿Les causó problemas hacerlos? Cuéntenos. ¿Todo bien? ¿Todo mal? David, cuéntanos. Sí, maestro, buenas tardes. Una pregunta. Claro.
Fíjese que a mí me mandaron una invitación para inscribirme a un concurso, pero mi duda es, Ajá, por ejemplo, el fue igual era de Google, fue ayer que me lo ajá. mandaron. En el apartado que decía, por ejemplo, registrar mi nombre completo, no hubo letras, y me decía, como que me mandaba el error, como decía, la cantidad debe ser mayor a cero. Tengo que colocar ahí mi número Ah, de celular. ¿Cómo podemos enviar ahí un mensaje para que esté mal el formulario o cómo corregirlo cuando indicamos un dato mal? ok. Por ejemplo, nos decías que te mandaba el error, ¿no? Ah, o sea, de Seguramente te obligaba a escribir tu número telefónico, tal vez tú no querías ponerlo y tenías que escribirlo, ¿no? un número. De hecho, eso me pasa justo en un formulario que yo estaba haciendo ayer, estaba modificando. Seguramente ya resolvieron alguno de ellos, de mis formularios, e hice una variación por la necesidad de hacerlo. Por ejemplo, aquí está el cursos. Por ejemplo, este lo modifiqué ayer, ¿ok? En la noche. Por ejemplo, yo aquí, vamos a darle un segundito que cargue. Yo aquí, por ejemplo, tuve que agregarle secciones, porque normalmente yo tengo un formulario para sábados y uno para entre semana. Ahora dije, voy a unificar todo. ¿Qué es lo que hice? Coloqué una sección, ¿ok? Y en esta sección, bueno, en esta primera pregunta que es de opción múltiple, cuando tú creas otra sección, aquí te dice en la parte de abajo, ah, era la siguiente sección o tan, 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 nos da una opción aquí, ¿dónde? Ok, dice ir a la siguiente sección o también, si tú le das aquí en la pregunta, tú puedes elegir aquí en estos tres puntitos de abajo, por ejemplo, qué hacer después de ese elemento, enviar una sección. Bueno, pero siguiendo con tu pregunta, aquí, por ejemplo, nos dice, ¿ok? Yo estoy pidiendo el teléfono, ¿ok? Y yo le estoy indicando en la pregunta qué es lo que quiero. De hecho, vamos a hacer un formulario justo en ese aspecto, ya a preguntas un poquito más específicas, ¿ok? Vamos a hacer un poquito, no, voy a hacer uno y luego vamos a dar una parte de la clase a que ustedes lo trabajen y lo envíen. Nuestra clase va a ser un poquito corta, ¿ok? Pero qué bueno que nos lo dices, David, que les marcaba el error. Esto se debe a qué, ¿ok? Cuando ellos configuran una pregunta, ¿ok? En este caso, la de teléfono, yo estoy dando una respuesta corta, ¿ok? Una respuesta corta. En esta respuesta corta, normalmente aparece así, texto, ¿ok? Texto y te da la opción, contiene, ¿ok? O sea, puedes ponerle condicionales. Por ejemplo, si yo pregunto un número telefónico, tendría que pedir puros números, nada de texto en letras, ¿ok? Ok. En este caso, si yo lo dejara así, cuando llego a esa sección, por ejemplo, voy al apartado de teléfono, si quiero poner números, me los deja poner, pero si me voy a otra sección, a veces me tendría que marcar de que tiene que ser un número. Si te marca el error de que tiene que ser un número mayor a cero, superior a, ¿ok? Y aquí el número cero. Voy a cargar nuevamente este apartado, ¿ok? Voy al siguiente. Pongamos, voy a escribir letras. Me voy a la siguiente pregunta y me dice, debe ser un número mayor que cero. Al yo Mm, ponerle aquí la condicional en la pregunta de que necesito que la persona escriba obligadamente un número, no va a permitir enviar la respuesta. Por ok, lo que ok. entiendo, supongo que te pedían colocar tu número telefónico.
Me pedían colocar mi nombre, Ah, pero no estaba y colocar te, texto, y sino te, solo número. te marcaba el error, supongo, te decía que tiene que ser un Ahora sí, número mayor que cero. iba a ser. Ok. Entonces ellos configuraron mal la pregunta. Ellos la Ok, configuraron como un número. ¿Ok? Bueno, ya, ok. vean lo que vamos a hacer. ¿Ok? Vamos a hacer un nuevo formulario. ¿Ok? Y voy a pensar un segundito, porque sí, cada quien vamos a hacer uno. ¿Ok? Vamos a hacer uno y se va a quedar de tarea uno. ¿Ok? Bueno, voy a agregar un nuevo formulario en blanco. Ahorita no me preocupa mucho los datos, ni las preguntas. ¿Ok? Aquí le voy a poner formulario de preguntas con condicionales. ¿Ok? Sí le voy a colocar yo a este formulario. ¿Ok? Vamos a ver cada quien un nuevo documento, porque es importante practicar eso, porque a mí sí me llegó a pasar en alguna ocasión al principio. Me decían, no, es que no podemos mandar respuestas. Y es como, ¿por qué no? Y me había fijado, no había tenido la precaución de que había colocado una condicional parecida. ¿Ok? O sea, un segundito, vayan abriéndome un formulario, ¿ok? De preguntas con condicionales. Y va a ser un poquito intrincado, por así decirlo, este formulario. Va a ser sencillo, pero ahorita van a ver lo que vamos a hacer. Vamos a dar un momentito más. Vamos a colocar preguntas con condicionales y le vamos a colocar su nombre, alguno de sus nombres. Yo, en lo particular, colocar aquí Atli, al final. Y les voy a compartir en el Classroom, porque no les habíamos colocado un lugar donde poner sus formularios, donde colocar su trabajo. Vamos a colocar aquí. Darles un espacio para que lo hagan. Ah, vaya, vaya. Dios. Ok. Ya tienen un espacio para colocar el primero y voy a asignar el segundo. Aquí. Bueno, aquí vamos a empezar en este formulario en particular. Que vamos a trabajar, ya vimos cómo hacer un formulario este, convencional con preguntas abiertas, con preguntas asignadas, con opciones múltiples. Y ahora vamos a empezar con secciones, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer abajo? Vamos a escribir 3 secciones, ¿ok? En la pregunta de abajo nos dice preguntas sin título. Y yo aquí voy a asignar ya sea opción múltiple, ¿ok? O lista desplegable, la que quieran. Voy a escribir una pregunta. Le voy a asignar, voy a preguntar aquí, selecciona un
Tema, voy a ponerle un tema. Selecciona un tema. ¿Ok? Números, texto o, ¿qué más? Números, texto o ambos. Ambos. ¿Ok? Números, texto o ambos. En este caso, yo aquí voy a tener una lista desplegable. ¿Ok? Déjenme mostrarles, voy a ir a la parte superior del lado derecho, voy a ir a este pequeño ojito. Y aquí está más o menos cómo se va a ver. Se selecciona un tema, preguntas con condiciones y su nombre. Selecciona un tema, números, texto o ambos. ¿Ok? En este caso, nos da el botón de enviar porque pues no hemos agregado más preguntas. ¿Ok? Selecciona un tema, número, texto u ambos. Y luego abajo vamos a crear 3 secciones. Vamos a desplazarnos a donde tenemos nuestra pregunta y tenemos por ahí un menú flotante del costado derecho. Y tenemos hasta abajo algo que dice agregar sección. Le voy a dar 3 veces. ¿Okay? Vamos a tener 4 secciones en total. Al final de la pregunta nos da una opción, nos dice después de la sección 1 qué operación o qué cosa va a hacer. Nos da la opción de ir a la sección 1, o sea, regresar a la misma sección, ir a la sección 2, a la sección 3, a la 4 o enviar el formulario. En este caso, yo no le voy a modificar aquí, ¿ok? Pero sí me voy a ir a mi pregunta de selecciona un tema. Le doy clic aquí y voy a irme o a desplazarme a los 3 puntitos que tengo hasta abajo. Y aquí me da opciones. Me da la opción de mostrar una descripción de la pregunta, me da la opción también de ir a una sección según lo que responda la persona. Por ejemplo, ir a una sección según lo que responda la persona. ¿Ok? Entonces, cada respuesta, cada posible respuesta que yo tenga aquí, voy a poder guiarla a una sección en particular. ¿Ok? Entonces yo aquí voy a activarlo, recuerden, vamos a los 3 puntitos de la parte inferior del lado derecho de esa pregunta en particular y le voy a seleccionar aquí donde dice ir a la sección según la respuesta. ¿Ok? En este caso le voy a asignar que si escoge la persona números, le voy a decir, mándalo a la sección 2, que no tiene título. Si escoge texto, que me lo mande a la sección 3, y si escoge ambos, que me lo mande a la sección 4. Vamos a dar un momentito. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Que a la hora de que la persona seleccione una opción y le dé en siguiente pregunta, lo va a mandar a un apartado diferente de mi formulario. Aquí el detalle, lo ideal sería que, por ejemplo, nos mostrara la información ya en hojas de cálculo, pues separada por secciones, pero desafortunadamente no lo hace. Tenemos que hacerlo ahí de manera convencional con fórmulas, ¿ok? No se preocupen, entonces les voy a explicar qué es lo que va a hacer. ¿Ok? Bueno, un momentito, le vamos a asignar cada pregunta que nos lleve a una sección. Y me voy ahora sí a desplazar, bueno, la voy a poner como obligatoria para que las personas no puedan avanzar si no responden, porque si no la pongo como obligatoria, si yo le doy ir a la siguiente pregunta, después de esta pregunta nos dice, después de la sección 1, que es la primera pregunta, ir a la siguiente sección, entonces va a ir a la siguiente, automáticamente a la segunda. ¿Ok? Vamos a dar un momentito. El título, preguntas con condicionales.
Vamos a hacer preguntas que tengan una condición específica. De nada, un gusto. Vamos a dar un momentito más entonces. Y vamos a escribir esas tres posibles respuestas, ¿ok? Para que seleccione la persona, ya sea por una lista desplegable o una opción múltiple, que solamente me permite seleccionar un elemento, que son las que nos sirven para que, según lo que responda la persona, nos mande a una sección diferente del formulario. ¿Ok? Ahora, ya que tenemos estas preguntas y estas secciones, lo siguiente que vamos a hacer es desplazarnos a la siguiente sección, que es la sección 2. Aquí en la sección 2, pues yo le voy a colocar números. Bueno, el título de título, números. La sección de números. ¿Ok? Números. Sección de números. ¿Ok? Y aquí voy a, en la sección 2, a agregar una pregunta. ¿Ok? ¿Qué podríamos preguntarle a las personas? ¿Ok? Aquí lo vamos a manejar de una manera diferente. ¿Ok? Vamos a buscar que las personas coloquen o seleccionen un número en específico. ¿Ok? Pero no podemos ponerlo del modo de opción múltiple. ¿Por qué? Porque solamente les damos opción de que seleccionen una respuesta en particular. ¿Ok? O sea, podemos pedirles que seleccionen. Pero ¿a qué es a lo que voy? Si nosotros vamos o seleccionamos la de respuesta corta, ¿ok? Y nos dice la pregunta. En este caso podemos preguntar algo. Estamos hablando de números. ¿Cuál es el número que no se cuenta? ¿Ok? El número que no se cuenta. ¿Alguien sabe cuál es el número que no se cuenta? Puede ser de cualquier tema el formulario. En esta ocasión en particular, David, sí vamos a tener que seguirlo así, ¿ok? Porque es una práctica muy específica de ciertos condicionales. Ok, El maestro, siguiente gracias. formulario que les voy a colocar por así decirlo, de tarea o de trabajo, ahorita vamos a ver si nos da tiempo. Voy a explicar ahorita rápido estos elementos y así me van a hacer un formulario de cualquier tema que elija, ¿ok? El número que no se cuenta es el 50. Sin cuenta. Mal chiste, yo lo sé, es muy de primaria. Me lo contaron mis alumnitos de la mañana. ¿Ok? ¿Cuál es el número que no se cuenta? ¿Ok? Y aquí abajo tengo la opción de
una respuesta breve. Pero también tengo más opciones en los tres puntitos que se encuentran en la parte inferior del lado derecho de esa pregunta. Tenemos esto que dice validación de respuesta. Ahí cuando nosotros activamos la validación, tenemos diferentes elementos. Por ejemplo, yo le estoy poniendo o pidiendo que me escriban sí o sí solamente un número. ¿Ok? Y yo puedo darle un valor, que es un valor superior a, menor o igual a, ¿ok? Inferior a cierto valor, inferior o igual a cierto valor, igual a cierto valor. En este caso, yo voy a obligar que escriban un número específico. Un número igual. ¿Ok? Y entonces aquí yo tengo que escribir qué respuesta estoy buscando. 50. Número igual a 50. ¿Ok? Texto de error. Entonces, si la persona se equivoca, puedo ponerle un texto. Por ejemplo, decirle en este caso, es mayor a 49 y menor a 51. Es entre 49 y el 51 está el 50. ¿Ok? Y lo voy a colocar como obligatorio. Ahora voy a ver cómo se ve eso. ¿Ok? Aquí tengo mi formulario. ¿Ok? Y aquí les digo, tengo que seleccionar un tema. En este caso, números. Porque es la sección con la que estoy trabajando ahorita. Le doy siguiente. ¿Cuál es el número que no se cuenta? Pongamos que pongo el 48. ¿Ok? Y le doy siguiente. Y me marca el error. Y no me va a dejar avanzar hasta que sea un valor, ¿ok? Mayor a 40, hasta que sea el valor específico, en este caso 50. Si le doy siguiente, ya me manda a la siguiente sección. En este caso, pues, es una sección que todavía no empiezo, entonces por eso dicen sección sin título. ¿Ok? Vamos a dar un momentito para que hagan ese elemento. ¿Ok? Esa primera pregunta. ¿Cuál es el número que no se cuenta? ¿Ok? Nosotros estamos pidiendo, aquí sí forzosamente tenemos que hacerlo de esa manera, una respuesta corta. Y luego vamos a ir a los tres puntitos en la parte de abajo para validar la respuesta. Y aquí le pusimos la condicional de que sea número y también la condicional de que sea un número igual a y seleccionamos el valor de 50. ¿Cómo dice para poner palabra números? ¿Ok? Voy a hacer yo nuevamente aquí una pregunta. ¿Ok? Le voy a... Ok. Voy a tener que seleccionar una que sea respuesta corta. ¿Ok? Una respuesta corta. Y luego en la parte inferior del lado derecho, vamos a este que dice validación de respuesta. Validación de respuesta. Cuando yo le doy ahí en validación de respuesta, ahora sí me dice o me permite elegir entre qué. Número, texto, largo, expresión irregular. Por ejemplo, largo.
¿Cuántos caracteres? Por ejemplo, número máximo de caracteres. ¿Sí? Bueno, vamos a dar un momentito para que hagan esta primera pregunta, ¿ok? Y ahorita me muevo a la siguiente. ¿Ok? Perfecto. Bueno, ahora, ya que tenemos la primera pregunta, vamos a ir a la segunda. Vamos a hacer dos preguntas por sección, ¿ok? Aquí en lo particular, la segunda pregunta, yo lo activé el condicional, ¿ok? Aquí voy a preguntar un año. Dime tu año de nacimiento, ¿ok? Dime tu año de nacimiento. Y por ejemplo, si nosotros queremos obligar a las personas, o bueno, a quienes respondan el formulario, estamos haciendo encuesta, tienen que tener, normalmente cuando nosotros preguntamos un teléfono, pues tiene que tener cierta cantidad de números, ¿ok? Entonces, yo aquí voy nuevamente a seleccionar una respuesta corta, ¿ok? Yo aquí en lo particular no estoy preguntando un número, estoy preguntando tal vez algo más genérico, en el aspecto de que no les pregunto toda su fecha de nacimiento, sino solamente el año, ¿ok? Me voy a ir a los tres puntitos y le voy a dar donde dice validación de respuesta. En este caso, yo no voy a pedirle que me dé un número, ¿ok? Hay varias formas de hacerlo. Pedirle que me dé un número superior a 1900. Y técnicamente tendría el condicional que necesito, ¿ok? Pero yo en lo particular voy a hacerlo como si yo necesitara un número específico de letras o números. En este caso, me voy a donde dice largo, ¿ok? Y me dice número máximo de caracteres, número máximo de elementos gráficos. En este caso, un número mínimo. Y normalmente los años, ¿ok? Porque pues todavía no superamos los 9.999 años, al menos en los calendarios actuales, ¿ok? Un número mínimo de caracteres. Entonces, ¿cuántos? Un niño, cuatro, ¿ok? Al menos cuatro números. Y texto personalizado, por ejemplo, lo puedo colocar, tiene que ser un eh, estar en formato, tiene que colócalo en formato de cuatro dígitos. Ejemplo, 1985. Y la voy a hacer obligatoria. Ahora, yo voy a regresar a mi ventana, ¿ok? Voy a cargar nuevamente mi formulario
Dime tu año de nacimiento. Supongamos que le voy a poner el 96, el 86. Le doy enter. ¿Ok? Le doy siguiente. Nos marca el error. Colócalo en un formato de 4 dígitos. Ejemplo, 1985. Voy a colocarlo. 1986. Y le doy siguiente. Y ahora sí, ya me permite avanzar. Si pongo, por ejemplo, un número que sea mayor, sí me va a dejar continuar, ¿ok? Pero si pongo un número en un formato diferente, como ese que habíamos mostrado, el 96, el 86, poner el 96, me va a marcar el error. Y eso también lo podemos aplicar para un número telefónico, por ejemplo. Si estamos preguntando su número telefónico, que sea al menos un número de teléfono que tenga 6 números, porque todavía hay algunos números telefónicos en algunas partes del país que todavía son de 6 números. ¿Ok? Entonces, de que mínimo sean 6 números, para al menos pues tratar de obtener la información correcta. ¿Ok? Vamos a mostrar ahí la pregunta que tienen que colocar en el 2. ¿Ok? Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a irnos ahora a la siguiente sección. Pero antes de irnos a la siguiente sección que va a ser la de texto, ¿ok? Yo le tengo que indicar, una vez que la persona resuelva mi formulario, ¿ok? ¿Qué va a hacer? En este caso, le voy a decir, ok, al final de la segunda sección, ok, al final de esta sección, después de la sección 2, mándalo a la opción de enviar formulario, para que no tenga que contestar las otras que no quiso contestar, ¿ok? Entonces, al final de la sección 2, le vamos a dar clic aquí, que nos dice qué hacer después de la sección 2, y le vamos a dar la indicación de que coloque el botón de enviar formulario.
¿Ok? Vamos ahora sí a la sección 3, que es de texto. Sección 3 de texto. ¿Ok? Voy a colocarle aquí texto. Texto. ¿Ok? Y aquí en texto vamos a desplazarnos hacia abajo y luego vamos a crear una nueva pregunta en este menú flotante que tenemos del costado derecho. Agregar pregunta. ¿Ok? Aquí en este caso igual va a ser de texto. Necesitamos que la persona introduzca ciertos números, ciertos más números, ciertos caracteres en el teclado. Respuesta corta. ¿Ok? En este caso le vamos a preguntar, París comienza ah, con P y termina con, ¿ok? Y nuevamente tenemos que poner un condicional. Vamos a ir a la esquina inferior del lado derecho, ¿ok? Más opciones, validación de respuesta, ¿ok? Y aquí le vamos a poner contexto, ¿ok? Yo le estoy poniendo la condicional. ¿Alguien sabe la respuesta a esta pregunta? París comienza con P y termina con nadie. No. Y termina con T. París comienza con P y la palabra termina comienza con T. Es un juego de palabras, muy absurdo, yo lo sé. París comienza con la letra P y la palabra termina, comienza con la letra T. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a ocupar un condicional de texto. ¿Ok? Y aquí podemos nosotros elegir varias opciones. Por ejemplo, podemos preguntar una dirección de correo electrónico. Aquí lo hicimos con una adivinanza muy absurda. ¿Ok? Nos da la opción de que forzosamente tenga que contener ciertas palabras clave, ¿ok? Este, que también no contenga ciertas palabras, ¿ok? Que sea un correo electrónico o que sea una dirección de internet. En este caso, le vamos a decir que tiene que contener la letra T. Y aquí en el texto de error personalizado, vamos a colocar la palabra termina, comienza, más bien, ¿con qué letra comienza? Comienza. ¿Ok? La palabra termina, ¿con qué letra comienza? Vamos a dar un momentito.
Ok, vamos a ir con la siguiente pregunta. Ok, para la siguiente pregunta, yo voy a preguntar, por ejemplo, ok, voy a crear obviamente una nueva pregunta. Y aquí vamos a preguntar algo condicional, igual que tenga una letra, o bueno, un texto en específico. Ok, déjenme pensar. Ah, ya sé. Vamos a colocar aquí como pregunta, no escribas la palabra podemos escribir. No escribas la palabra. Ah, bueno, ya sé. Esa fue una pregunta igual a adivinanza. Un poquito tonta. ¿Ok? Di leche 5 veces. Ahora, en la parte de la pregunta. Una vez hecho lo anterior, contesta. ¿Qué toman las vacas? ¿Ok? ¿Alguien sabe? A ver, repita la Agua. palabra. Ah, muy bien, David, exactamente. Toman agua. Las vacas toman agua, no leche. ¿Ok? Las vacas, si fueran unos becerros, unas, unas vacas pequeñitas, pues sí tomarían leche, pero pues las vacas grandes toman agua. ¿Ok? Entonces aquí igual le vamos a colocar una respuesta corta. Y aquí nuevamente le vamos a poner un condicional, una validación de respuesta. En este caso va a ser un texto. ¿Ok? Y vamos a ponerle un texto, pero que no contenga, ¿ok? Que no contenga la palabra leche. Porque sabemos que lo primero que van a responder, porque pues, repites varias ocasiones la palabra leche, ¿sí? Entonces, no debe de contener el texto que coloque la persona, no debe de contener la palabra leche. Y el error personal, aquí en el texto de error personalizado, vamos a colocar, ¿estás seguro que las vacas toman leche? ¿Ok? Y la voy a colocar como obligatoria. Vamos a dar un momentito para que copien esa pregunta.
¿ok? Y aquí por último, igual al final de la sección, vamos a colocar la opción, por ejemplo, en este caso, de que igual nos dé el botón de enviar formulario. ¿Ok? Al final de la sección 3, igual que nos envíe nos dé la opción. A ver, si aquí repite la palabra. ¿Ok? Al final de esta sección de dos preguntas de texto que tiene condicionales o validación de datos, que nos envíe a la opción de enviar formato. ¿Ok? Y ahora yo voy a mostrarles cómo se va a ver. ¿Ok? De hecho, por ejemplo, si aquí le doy aquí el valor, tenemos esta opción. Si se acuerdan la sección anterior, voy a recargarla. ¿Ok? Selecciono números. ¿Ok? Ya me da el botón de enviar. ¿Ok? Si le doy en el botón de enviar, nos va a enviar esa respuesta. ¿Ok? Si me voy ahora a la sección de texto, ¿ok? París comienza con P y termina con S. ¿Ok? Y acá, incluso nos dice automáticamente, tenemos que darle en enviar. Automáticamente nos dice, la palabra termina con qué letra, con qué letra comienza, con la letra T. ¿Ok? Nos dice, y de hecho abajo nos dice, la pregunta es obligatoria, que no la calcé a responder. Se repite la palabra leche 5 veces. Una vez hecho lo anterior, contesta, ¿qué toman las vacas? Leche. ¿Qué hacemos a propósito? Le doy enviar. Ah, vamos a ver qué pasó aquí. No contiene, leche, coma, leche sin leche. Aquí tengo que especificar con coma qué palabras no debe de contener. A regresarme uno, a ver si me deja regresar. A ver, ya sé que yo escriba leche con minúscula, hay que marcar error. Ah, no marcó error. Bueno, voy a colocarlo minúscula. No contiene. Ahora vamos a ver. ¿Por qué nos marca ese error? A veces pasa. ¿Ok? Siguiente. Romper. Entonces debe marcar el error. Chan, chan, chan. Vamos a ver por qué. Será más bien que contiene el lugar de no contiene. A ver, vamos a verlo. Contiene. Si aquí contiene la palabra, por ejemplo, acá arriba, la pregunta anterior, sí contiene, tiene que tener la palabra T. Vamos a hacer la prueba, también se vale. Vamos a checarlo. Bueno, vamos a ponerle agua, que es la respuesta correcta. Y aquí, por ejemplo, si es una respuesta, es que sí tendría que dar la opción. No sé por qué no nos la da. Vamos a ver. Si le ponemos contiene, debe ser no contiene. No contiene esta palabra en particular. Vamos a ver. Me voy a mover a la otra pregunta. Es que nos sigue marcando como buena. Y nos lo sigue marcando como correcta. Bueno, aquí, por ejemplo, sería obligarlo.
En este caso, que contenga la palabra, y aquí nos queda de otra, agua. Si escriben algo diferente, pues nos va a marcar o le va a marcar el error al usuario. No sé por qué aquí no nos lo marca. Un error muy peculiar del sistema. Por ejemplo, aquí entonces, si yo escribo leche, nos va a decir, ¿estás seguro que las vacas toman leche? Tenemos que cambiar. Agua. Es curioso ese error que nos marca. Bueno, entonces en la segunda pregunta de este apartado de texto, tenemos que colocar en la condicional de texto que contiene. ¿Ok? Bueno, estoy viendo el tiempo que tenemos ahorita y no nos va a dar tiempo de hacer bien o tomarnos el tiempo de hacer la última sección. Yo voy a eliminar entonces esta sección, ¿ok? La voy a eliminar. La cuarta sección. Y yo al eliminar, también tengo que eliminar de mis preguntas, en primera pregunta, el apartado de ambos. Entonces lo vamos a dejar así. ¿Ok? La primera pregunta, números o texto. ¿Ok? Se queda con dos secciones. ¿Ok? Números y texto. Tiene condicionales y al final de cada sección va a tener esta opción de que nos mande hasta el botón de enviar. ¿Ok? Y en lo particular les voy a compartir mi formulario. Ahora, ¿cuál va a ser la actividad que tienen que hacer? Bueno, terminar esta, ¿ok? Esta actividad, este formulario con condicionales. Y les vamos a pedir que, déjenme mostrarles el Classroom, vamos a pedir en el Classroom, déjenme colocar el Classroom, que me hagan un formulario, ¿ok? De tarea se queda hacer un formulario. Formulario de lo que ustedes deseen. Ahora sí, ¿ok? Formulario del tema que tú desees. ¿Ok? Vamos a ir al apartado de bloque 2 de Office, volumen 2, nivel 2. Y aquí van a tener tres elementos. El primero, coloca tu primer formulario, el que ya habíamos hecho la clase pasada, ¿ok? En este caso, igual que los anteriores o cuando cargamos documentos, le vamos a dar en agregar o crear, y le vamos a dar aquí Google Drive. Y vamos a buscar en recientes el archivo que hicimos. En mi caso en particular, pues como yo lo hice en otra cuenta, pues no aparece, ¿ok? Pero en su caso debería de aparecer, ¿vale? Igual en el segundo apartado que tenemos aquí, se coloca aquí tu formulario con secciones y preguntas condicionales, que fue el que hicimos ahorita. ¿Ok? Y en el último, o en el primero que tenemos aquí, de más reciente a más antiguo, tenemos la opción, crea un formulario del tema que tú desees. ¿Ok? Del tema que tú elijas, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, todavía, maestro. Ok. Bueno, si no tenemos ninguna pregunta hasta el momento,
pues ocupen lo que queda de la clase para terminar este formulario. Yo ya se los compartí, ¿ok? Bueno, no se los he compartido, te copié el link, pero no se los compartí. Los voy a colocar aquí en el chat de WhatsApp. También se los voy a colocar en el Classroom como aviso para que ustedes puedan revisarlo. Aquí, Classroom. Para que ustedes puedan revisar las preguntas también, como las hice. ¿Ok? Y de tarea se queda, lo siento, hoy sí les voy a dejar un poquito de tarea. De tarea se queda que me hagan un formulario del tema que tú desees. De música, de películas, de telenovelas, de lo que tú desees, de lo que tú quieras, del tema que tú elijas, ¿vale? Ok, ok. Perfecto. ¿Nos puede pasar el link para entrar al Classroom? Ah, claro que sí. Ok, se lo voy a copiar y los voy a colocar aquí en el grupo, bueno, aquí en el Meet, y también en nuestro grupo les voy a colocar ahí la liga para que entren a nuestra clase, ¿ok? Perfecto. Bueno, pues sin más por el momento, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.